Gracias, Padre, por la vida de mi hermano, Señor. Gracias por tu siervo, Padre. Siempre dispuesto a escucharte a ti, Señor, para comprender el mensaje que tú quieres que la iglesia sepa, que la iglesia, Señor, reciba. En el nombre de Jesús, dejamos la vida de Jorge en tus manos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiando cada una de sus palabras, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por esa palabra poderosa que hoy vamos a recibir. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. Dios los bendiga ricamente. Continúe bendiciéndoles. Dice la palabra de Dios que la Escritura, cuando se predica, dice que actúa en los creyentes. Es tan importante, hermanos, que creamos cuando escuchamos, que creamos en la palabra de Dios para que ella actúe en nosotros y bueno, cumpla con el propósito, como dice la Escritura. No va a volver vacía de ninguna manera, ya lo aseguró el Señor, y va a cumplir con ese propósito. Al que precise consuelo le va a dar consuelo, al que precise fortaleza le va a dar fortaleza, al que necesite sabiduría se la va a dar también, y el que necesite amor, que lo necesitamos todos, ese abrazo del Señor también vendrá por parte de la palabra de Dios. Muy contento, como decía Carolina, por lo que acontecerá el viernes 27 de julio a las 4 de la tarde. Les pido que todos los que puedan acompañar, hermanos, son 7 kilómetros hasta Cañitas, lo puedan hacer. Todos los que tengan vehículos, moto, bicicleta, hagan dedos, y si no consiguen un vehículo, porque será tan importante, hermanos, para los 5 hermanos de la iglesia de allí, de Cañitas, que estemos todos juntos celebrando justamente este paso fundamental, este compromiso que hacen ellos ante el Señor y ante lo que vamos a estar presentes. Muerte al viejo hombre y resurrección a una nueva vida. De bendición totalmente. Amén. Será el viernes 27 de julio a las 4 de la tarde. Vamos a la Escritura, vamos a Hebreos 12, versículo 28 y 29. Hebreos 12, versículos 28 y 29. Vamos a la palabra. Dice la Escritura, y presta atención por favor. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hasta ahí la palabra de Dios. En estos dos versículos, pero muy especialmente en el 28, tenemos tanto para decir, hermanos, porque habla justamente de lo que nosotros hemos recibido y lo que falta por recibir, ese reino inconmovible, dice la palabra de Dios, a través de la obra del Padre, de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús, y del Espíritu Santo, que se nos pide a través de la palabra tener ¿qué? Gratitud. Gratitud, dice la palabra de Dios. Tengamos gratitud. Pero no solamente dice que debemos tener gratitud, es decir, ser gratos
y devolver de alguna manera ese trabajo maravilloso que ha hecho Dios con cada uno de nosotros, sino que también especifica cómo nosotros podemos pagar en parte lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Dice: tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Sabe de lo que está hablando, hermano, hermana, el Señor aquí? Está hablando de un compromiso. Desde el momento que el Señor efectuó la obra a través de la Trinidad, para que nosotros pudiéramos disfrutar de la vida eterna, de la salvación y todo el conjunto o el plus de bendiciones que se nos da, dice la palabra de Dios que nosotros debemos tener gratitud y servirle, que es lo mínimo que nosotros podemos hacer justamente para Él y para su obra. Él establece un compromiso con la iglesia. Él establece un compromiso desde este momento, desde esta palabra, contigo y conmigo. Establece un compromiso donde yo me veo comprometido, como dice la Escritura, a pagar en parte por gratitud algo de lo que el Señor ha hecho. Cuando yo estaba preparando la palabra que el Señor puso en mi corazón, esa palabra compromiso me hablaba muy claramente de que a veces uno establece no un compromiso, sino varios para servirle al Señor en la iglesia, que un día venimos, que un día vamos a la cárcel, que venimos el miércoles, que venimos el domingo, que hoy vamos el sábado a Nuevo Berlín, que venimos a la torre, que estamos dispuestos a concurrir a las campañas evangélicas y cuantas otras cosas más. Y a veces en el hogar dice: uy, otra vez tenés que salir, otra vez te comprometiste. No sé si a veces ustedes han recibido esa palabra, decir: uy, otra vez ya te tenés que ir para la iglesia, y otra vez, y a veces no hay otro para hacer ese trabajo. Entonces, yo contesto que no se puede vivir la vida si no tenemos compromisos. Una vida sin compromisos, queridos hermanos, es una vida que no vale absolutamente nada. Sin compromiso, tú y yo somos simplemente un pedazo de carne que está ahí. Por eso no puedo entender cómo a veces hay gente que puede dormir hasta las 12, la 1, las 2 de la tarde y no establecerse un compromiso. Tenemos compromisos con nuestra familia. Tenemos compromisos con nuestra familia, tenemos compromisos con la sociedad, tenemos compromisos con la iglesia, pero muy especialmente tenemos compromisos con Dios. Porque la palabra de Dios lo dice, que por gratitud es que tenemos que servirle al Señor. Por gratitud. Entonces yo te pregunto hoy, y me pregunté a mí mismo primero, ¿realmente yo tengo un compromiso con Dios? ¿Tengo un compromiso? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo por el Señor? ¿Vengo simplemente a sentarme a escuchar y de ahí me voy y aparezco el domingo nuevamente y así sucesivamente? ¿Qué tipo de compromiso es el que tenemos con el que nos ha dado absolutamente todo? Tengamos gratitud y mediante ella, esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, dice la palabra de Dios. No se puede vivir una vida sin compromiso. No seríamos nada si no tuviéramos compromiso. ¿Y saben el fruto que da el compromiso? El compromiso te mantiene la cabecita trabajando, porque si bueno, está, ¿qué hacemos el sábado en Nuevo Berlín? ¿Qué podemos hacer el domingo? ¿Qué podemos hacer por las chiquilinas de la danza? ¿Qué podemos hacer por el coro de niños? ¿Qué podemos hacer por el coro de mujeres? ¿Qué podemos hacer? Entonces la cabeza está en marcha, está trabajando.
Y la cabecita obliga a nuestros pies a que nos movamos de aquí para allá. Y eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Eso es lo que el Señor quiere. Porque estamos pidiéndole comunión al Señor. Comunión hay. ¿Cuántos quieren tener comunión con el Señor? Sí, los que no levantaron también, que fueron la mayoría ahora. Todos queremos tener comunión. ¿Y sabe cómo tenemos comunión con el Señor? Trabajando para Él. ¿Qué es la comunión? Es un trato muy, pero muy cerca, diría yo, pegado a la persona de Dios. Vos no podés tener comunión con tu esposa o con tu esposo si no lo ves nunca. Esa convivencia con el Señor, el día a día, ese trabajo donde dependemos absolutamente del Señor, es lo que justamente hace de esa comunión que sea profunda, que sea intensa. Pero tenemos que estar dependiendo de Él en el servicio a Dios. Y el Señor me decía y me mostraba en qué condiciones, decía Pablo, ponía la situación de compromiso nuestra para con la iglesia. Dice Pablo que la iglesia, o que el trabajo, mejor dicho, para el Señor, el servicio a Dios es como una carrera. Es como una carrera, como una maratón, ¿viste? Una maratón, te pones los championcitos, el chocito y salís, chac, 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 chac. Dice que es como una carrera, donde lo fundamental, hermanos, es mantener el ritmo. Mantener el ritmo. Vamos a Hebreos 12:1. Vamos a ver de qué se trata este servicio que Pablo lo llama una carrera. Una carrera. Servicio por gratitud. Hebreos capítulo 12, versículo 1. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios, por tanto, nosotros también, viste que decía nosotros en el otro versículo, acá vuelve a decir nosotros, es una palabra exclusivamente para la iglesia. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice la palabra de Dios. Es una carrera. ¿Y cómo se corre una carrera? Decir, bueno, vamos a hacer la 10K o la 5K o la 2K. Igual, viste, acá le ponen la K, 15 kilómetros, por supuesto. Da la 2K, la 5K, la 10K. La K que sea. ¿Cómo se corre una carrera? La carrera, el corredor comienza, da la largada y todos van juntitos, todos van juntitos, al trotecito. O usted ve en las carreras que cuando se da la largada salen como rifle. ¿Cómo ve usted? Van juntos todos al trotecito. ¿Por qué? Para llegar a la meta. Es decir, es algo progresivo, de menos a más. ¿Es así o no? Porque Pablo es lo que dice. Cuando habla de una carrera, de la maratón, tiene que ser un trabajo, una actividad, un servicio de menos a más. No como muchas veces pasa en las iglesias, y esto nos toca a todos, donde llegamos a la iglesia y trabajamos con una euforia tremenda, llegamos y queremos hacer una cosa y otra, pero resulta que después que hicimos tanta cosa, el ritmo empieza a disminuir, porque nos cansamos, el ritmo empieza a disminuir y terminamos prácticamente no haciendo nada. Yo he visto mucha gente que empieza con una euforia tremenda y dice, ay, quiero sí, yo voy allá, yo voy a Cañita, yo voy a Gualeguaychú, yo voy a Concepción del Uruguay, sí, ¿y qué más hay que hacer? Pero al mes, ya no quiere hacer nada. ¿Por qué? Más vale
como el corredor de la carrera no mantenemos un ritmo y por lo menos somos parejos y decir, bueno, yo voy, hago esto y después voy a hacer esto otro, sin enloquecerme, pero es necesario que mantengamos un ritmo de servicio. No que querramos hacer todo este fin de semana y después nos desaparezcamos por 2 o 3 meses. No sé si me hago entender. Es necesario mantener un ritmo en esa carrera. Vemos gente con una euforia bárbara y dice, sí, yo voy, tal cosa, y después nos desaparecemos totalmente. ¿Por qué no administramos ese servicio como el corredor que administra su esfuerzo físico cuando va corriendo? Es lo que el Señor pide, que mantengamos un ritmo. ¿Por qué? Porque la persona que termina cansando, el corredor que termina cansándose, ¿qué es lo que hace? Abandona. Correcto. Abandona. Entonces vemos que muchas veces llegan personas y le ponen unas ganas tremendas, divino, ojalá mantuvieran todo eso, pero se cansan después, porque lógicamente hay detalles para tenerlo en cuenta en la carrera, y terminan abandonando. Entonces a la iglesia no le sirve eso. A la iglesia no le sirve. Somos una máquina que necesitamos de los engranajes durante todo el año. No que los engranajes vengan, funcionen un ratito y después le sacás al motor esos engranajes. La iglesia necesita que sea el trabajo de los miembros, de los hijos de Dios, que sea continuo. Entonces, dice la palabra de Dios que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice la palabra de Dios. Y una de las cosas más importantes, hermanos, aquí, por la cual la persona se cansa, es porque, como dice la Escritura, no se despoja del peso. No se despoja del peso. ¿Cómo ven correr ustedes a un corredor? Con campera, saco, gorra, bufanda y botas militares, ¿viste? ¿Sabes lo que es? No. Tiene un shortcito livianito, una musculosita con el cartelito del número que le corresponde y unos championes que lo más liviano que pueda es mejor. Porque sabe que la carrera es necesario mantener un ritmo en esa carrera, hermanos. Pero el Señor no está hablando de sacos, no está hablando de botas cuando dice de despojarnos del peso, sino que ese peso del cual habla el Señor aquí es justamente, son las trabas, son las cosas, los obstáculos que no permiten que tengamos esa permanencia en el trabajo, en el servicio del Señor. Ese peso, llámele usted como quiera, porque ustedes tienen su propio peso, yo tengo los míos. Pero dice el Señor que tenemos que despojarnos de ese peso. Y muchas veces ese peso, querido hermano, a veces son las excusas. Como dice la palabra de Dios, también hay una escritura dedicada a las excusas. No, yo no voy porque tengo que ir a comprar animales, yo no fui tampoco, él no fue porque tuvo que hacer tal cosa. Muchas veces las excusas también es un peso que debemos dejarlo. Las excusas, no, hoy no porque tal cosa. No, el viernes tampoco. O el jueves no voy al hospital porque tal otra. El sábado no voy a Berlín porque tal no voy a Gualeguaychú. Despójese de ese peso. Ponga primero lo que es la obra de Dios por gratitud al Señor, no por gratitud ni a mí, ni al pastor, ni a Edison, ni a ninguno de los obreros que encabeza los grupos. No, por gratitud a Dios, dice la palabra. Por gratitud a Él. No a nosotros. Nada que ver. Usted mire por usted. Cuando usted mira por usted, va a empezar a trabajar y decir, no, yo me quiero meter en esta, yo me quiero meter en la otra, pero manteniendo un ritmo que es el Señor, el ritmo que el Señor quiere. Despojémonos de ese peso, dice la palabra de Dios, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con paciencia. ¿Por qué el Señor nos pide paciencia? Porque sabemos, hermanos, que nos metemos en una actividad, en un trabajo, por gratitud a Dios, si bien, pero nos metemos en algo que necesita esfuerzo, como cualquier carrera.
¿O te pensás que yo mañana puedo, con la panza esta, puedo ir a correr la 10K o ni la medio K, puedo ir a correr con la barriga esta? Es porque, por supuesto, salgo allí a las 2 cuadras, me tiene que pasar a buscar el pastor en el auto. ¿Entendés? Precisamos acondicionarnos para correr esta carrera. Y para ello hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer sacrificio, dejar de mirar una novelita, dejar de hacer otras cositas que tenemos ahí. El mate, muchas veces el mate con la patrona frente a la estufa es precioso, claro que sí. Pero hay que hacer ese sacrificio. Hay que hacer ese sacrificio. Lo digo porque lo he comprobado, he tenido que pasar por esa situación. Y yo sé que ustedes también. Siempre, quédate mamá, abuela, quédate, que hay la televisión. Ay, pobrecito, ¿qué hago? Me está pidiendo el nieto, che, que me quede. Me está pidiendo fulana, sultano, que me quede. Bueno, siempre acordate de la palabra de Dios. Dice que todo aquel que escoja a su madre, su padre, todo lo demás, lo tenga en cuenta primero que el servicio de Dios, el Señor no le va a dar recompensa ninguna, pero aquel que dejare todo eso, dice el Señor, le dará ¿cuántas veces más? Exactamente. Le va a dar mucho más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es algo para aprovechar. Esto no es una recriminación, sino que es una llave que abre puertas donde nosotros empezamos. El que no sirve todavía puede empezar a servirle al Señor, pero sabe cómo servirle ahora. A partir de ahora sabe que tiene que despojarse de cosas, de compromisos muchas veces, de compromisos que no le sirven para absolutamente nada. Sí, pero yo me comprometí con un corito allá de la tercera edad que ensayamos en el centro comunal, allá, yo qué sé, te estoy diciendo cosas, pero, viste, no, fíjate qué es lo primero. Lo primero es servir a Dios por gratitud, porque le tenés que dar gracias al Señor y le debemos absolutamente todo. Y tenemos que despojarnos. El peso ese muchas veces son los compromisos que nosotros nos hacemos y que nada tienen que ver con la obra. El Señor te necesita, el Señor nos necesita. Capaz de decir, sí, bueno, pero mirá que las camionetas Edison van llenas a Gualeguaychú, pero capaz que podría, en vez de ser esa sola camioneta, capaz que le podríamos añadir 3 o 4 vehículos más. Porque es necesario que la gente despierte y sepa cómo se corre esta carrera del servicio por gratitud a Dios. Es necesario, hermanos, ponerse las pilas y despertar. Es algo increíble. Dice, el Señor mismo dice en la palabra que hay gente que arranca lindísimo, ¿viste? Arranca, le da el manillazo y arranca, pero al poquito tiempo se cansaron y dicen, che, ¿qué hace tiempo que no lo vemos a la hermanita tanto o al hermano tanto? Que venía a todos los cultos, hacía tal cosa y después de un momento a otro se borró. La persona que no tiene un compromiso con Dios, la persona que no tiene una comunión con el Señor y trabajando con Él codo a codo, esa persona se enfría, hermano. Esa persona se enfría. Entonces hay que mantener, el corredor se tiene que mantener caliente, con la sangre caliente, ahí se tiene que mantener. Para los 57 ando bien para correr, ¿viste? Gracias a Dios. La persona tiene que mantenerse con la sangre hirviendo, hermanos, y la única forma de mantener la sangre hirviendo no es estar sentado frente a la estufa, es estar trabajando en diferentes actividades para el Señor. Hay actividades de sobra, hay cosas para hacer y el beneficio justamente es para todos nosotros, es para nosotros, no para Dios. Si Dios no precisa de nosotros, Él quiere bendecirnos a través de esto. Pero el Señor dice que mucha gente dice que arranca lindísimo y después termina cansando. Y el Señor mismo se pregunta, dice, ¿qué pasó? Que arrancaste precioso y me abandonaste, en las 5K me abandonaste al 1,5 kilómetros. ¿Qué pasó? Es una lástima. Es una lástima. No es cuestión de gastarte todas
los cartuchos, que te los gastes de una. No, administralos, porque la iglesia te necesita en forma consecutiva y permanente y constante. La iglesia te necesita. Ha habido gente que tenía ciertas actividades y ya ahora no aparecen ni acá y no aparecen ni allá. Ojo, no estoy tirando la oreja absolutamente a nadie. Es porque la iglesia precisa ese despertar. No un adormecimiento. Precisa levantarse y volver a correr nuevamente. Cuando el ángel le dijo a Elías, levántate que mucho camino te resta, le dijo, se había metido después de haber hecho la conquista ante los 400 profetas de Baal, los había pasado por arriba. Resulta que al otro día le manda a decir la muchacha esta que le iba a cortar la cabeza así como le cortó a los profetas de ella, y resulta de que, ¿qué es lo que pasó? El peso, uno de los pesos de la carrera, que puede ser el miedo, lo hizo que se fuera y se metiera en la cueva de Oreb. Y tuvo que venir el ángel, dale, ¿qué estás haciendo acá adentro? Le dijo el Señor. ¿Qué estás haciendo acá adentro? Y el Señor te dice eso hoy. ¿Qué estás haciendo ahí adentro en tu casa? ¿No hay cosas para hacer en la iglesia? Dale, levantate que mucho camino te resta. Alimentate y dale con todo. Dale con todo. Gálatas 5:7. Gálatas 5:7. Y esto justamente es la palabra cuando el Señor nos dice, ¿qué pasó? Que venías lindísimo y de un momento a otro me abandonaste la carrera. Gálatas capítulo 5, versículo 7. ¿Es así? ¿Lo tienes, hermano? Me vas a estar leyendo otra. Bueno. Gálatas capítulo 5, versículo 7. ¿Lo tienen? El Señor te pregunta y nos pregunta en esta noche, dice, ustedes corrían bien, venían lindísimo. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Lo repito, ustedes venían corriendo bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Qué pasó? Que venías lindísimo y de un momento a otro te desapareciste de las actividades de la iglesia. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Persuasión es persuadir, convencer. Es decir, esta voz que estás escuchando de que más vale quedarte en tu casa que venir a trabajar para la obra, no procede de que te llama. Es la voz de otro que estás escuchando. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Empezamos con un poquito, a no venir a una cosa, después no venimos a otra, empezamos con un poquito, todo empieza con un poquito, como los vicios, ¿viste? Nadie se muere de los pulmones con el cigarrillo porque se fumó un cigarrillo solo. Arrancó con un cigarrillo solo y después se fumó todo. ¿Me entendés? Todo empieza con un poquito. Y esta persuasión, esta voz que muchas veces escuchamos que te dice, quédate, que vas a ir el domingo a la iglesia, está re frío, van a ir poquísimos hoy, quédate calentito, más vale, vas el miércoles va a estar despierto. Esa voz que te quiere convencer, que te quiere persuadir de que no cumplas con el trabajo en el reino, no proviene del que te llama, de Dios no proviene, proviene del que te quiere destruir, del que quiere debilitarte, te quiere debilitar. Por eso no quiere que te involucres en las actividades de la iglesia. No quiere que te involucres. Un poco de levadura leuda toda la masa. Todo comienza, la verdad, con un poquito. Pero a mí yo presté atención con la palabra cuando dice, ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer
a la verdad. ¿Quién les estorbó? Y busqué lo que quiere decir estorbo. Ya sabemos que estorbo, aunque no lo busquemos en el diccionario, estorbar quiere decir complicar, hacerle algo difícil a alguien o que te lo hagan difícil a vos. Estorbar, estorbo, quiere decir complicarte. Complicarte para que algo te complica o alguien te complique algo o alguien te complique para que vos no puedas cumplir con el cometido de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que usa la palabra estorbo, que es complicar justamente. Y dice allí, ¿quién te estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién te estorbó? Yo creo que cada uno de nosotros podemos tener de repente un motivo, una razón, decir, bueno, yo no puedo trabajar para el Señor porque tal y tal y tal cosa. Yo no puedo hacer esto para Dios porque en mi casa fulana, sutana ve tal y tal y tal cosa, no puedo decir. Es decir, alguien estorba para que vos puedas tener esa constancia, esa constante y esa permanente en la actividad que necesita el atleta para no perder condición física. Y acá no se trata de condición física, se trata de condición espiritual. Vos dejás de venir a la iglesia, vos dejás de participar, vos dejás de involucrarte en las actividades que están organizadas o que están por organizarse y te debilitas espiritualmente. Entonces te agarra el diablo y te sacude para todos lados, te zarandea y llorá y pataleá. Y muchas veces lo más triste es que llorá y pataleá, pero lo haces en tu casa, no lo haces en la iglesia. Vení, llorá y pataleá acá. Que Dios está aquí en este lugar para bendecirte grandemente, porque somos el cuerpo de Cristo. Y la palabra de Dios dice que hay partes del cuerpo de Dios que son más débiles, a las cuales nosotros debemos tratarlos con más ¿qué? Honra. Debemos tratar con más honra. Llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Estamos para compartir las penurias, pero no abandones, porque Dios está pronto para bendecirte. El estorbo, hermanos, si es algo, si es una situación, puede ser el propio Satanás, o puede ser una persona que te estorba. Trabajá sobre eso, dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Primera de Tesalonicenses 2:18. Un poquito para adelante, ¿no? Primera de Tesalonicenses 2:18. Gloria a Dios. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Dice la palabra de Dios allí en Gálatas 5:7-9. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios, decía Pablo, por lo cual quisimos ir a vosotros, le decía a la iglesia por carta, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Ahí tenés una de las razones que estorban muchas veces en esta carrera. Por eso dice la palabra de Dios, ¿quién les estorba para no obedecer a la verdad? Porque hay que tener claro cuáles son las condiciones o las situaciones que te estorban para correr bien la carrera. ¿Cuáles son esas situaciones? Bueno, una de ellas es Satanás. Por lo cual quisimos ir a ustedes, dice yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, dice la palabra de Dios. Trabajá sobre eso. Trabajá sobre eso porque ya tenemos la victoria con el Señor que venció justamente al enemigo, al adversario. Cuando son situaciones que estorban, vamos al Salmo 40, versículo 1. Salmo 40, versículo 1. Ya voy terminando. Salmo 40, versículo 1. Cuando son las situaciones
las que te detienen, las que te sacan del circuito, las que te sacan de carrera. Decía Pablo que esta carrera tenemos que correr con paciencia. Y bueno, aquí justamente dice el Salmo 40, versículo 1, dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. No tengamos miedo, pero mantengámonos al trotecito, mantengamos ese tranquito que estamos llevando, ese correr pacientemente, porque sabemos que van a venir situaciones que tal vez nos quieran complicar, pero debemos seguir en carrera. Aquí el salmista dice que se mantuvo pacientemente hasta que llegó la ayuda. Claro que sí. Vas a ir corriendo. El corredor, yo supongo que no todos los días lindo corre la gente maratón. Seguramente arranca un solcito y por allá ves una nubecita, pero que cuando querés acordar esa nube se ha convertido en unos nubarrones y se larga a llover, se viene viento y se viene frío, pero la carrera no hay que abandonarla. El corredor tiene que seguir esos nubarrones que tal vez hoy tenés y que te están complicando. Esperá pacientemente, dice la palabra de Dios, porque el Señor te va a quitar justamente esa situación de encima para que sigas corriendo. Esa es la forma de correr, como dice el Señor, pacientemente, esperando a Jehová, y te va a sacar del pozo de la desesperación. Gloria a Dios. Es justamente lo importante. Entonces, cuando se trata de estorbos personas, hay una palabra aquí en 2 de Timoteo, capítulo 4, que también nos puede pasar, porque sabemos que o nos maneja Dios, o nos maneja o nos gobierna el otro. Y estas cosas pasan. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra de Dios, decía Pablo a Timoteo, dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, le dice Pablo a Timoteo, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Y esto realmente está pasando en estos tiempos. Al gobierno le interesa más fomentar una murga, un candombaile, que permitirle a la iglesia entregar nuevos testamentos en las escuelas, en los liceos, en la UTU. Autoriza lo que sea, te autoriza a hacer macumba igual, pero lo que tiene que ver con las cosas de Dios se opone. Muchos Alejandros caldereros hay que te van a decir: no me autorizaría a hacer una actividad, un evento allí en la sala de conferencias de Las Cañas, y te dicen: bueno, pero ¿para quién? Somos una iglesia. ¿Viste? Cuando vos le decís iglesia, es como decirle, para ellos es como una maldición. Te dice así como que se les pincha el globo, ¿viste? Entonces nosotros tenemos que estar preparados para estos Alejandros, los caldereros que pueden atravesarse, porque por algo Pablo lo dice aquí: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, dice Pablo. Pero mirá lo que dice del versículo 17. Dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. El Señor te va a dar fuerzas. Si estás cansado, corredor, a ti te estoy hablando,
corredor, corredora, querida hermana, querido hermano, el Señor te va a dar fuerza si es que la has perdido. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Ahí tenés el servicio a Dios. Y que todos los gentiles oyesen, y así fui librado de la boca del león. En el trabajo a Dios está la bendición del ser librado de la boca de los leones. Que puede ser lo que sea, un problema económico, un problema de salud, un problema de familia. Todos tenemos un problema, y un leoncito que nos quiere comer. Pero dice la palabra de Dios que el Señor nos va a dar fuerza, vamos a cumplir con el cometido, y el Señor nos va a librar de la boca del león. Y dice el 18, y el Señor me librará de toda obra mala, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. Dice la palabra de Dios. Gloria a su nombre. Hermanos, necesitamos tener compromiso. Esta palabra no es para nadie en especial, lo aclaro por favor, para que nadie vaya a pensar que se lo estoy diciendo para mí, pero es para todos. No es para ninguno y es para todos. Comenzando por mí. Porque el Señor dice, mantenete, mantenete trabajando, mantenete trabajando, mantenete trabajando. Entonces, necesitamos tener compromiso con el trabajo, la obra para el Señor. Es la única forma de mantener el cuerpo caliente, y de llegar a la meta como el Señor quiere. Amén. Vamos a ponernos de pie. Por gratitud, dice la palabra de Dios. Si tú consideras, querido hermano, querida hermana, de que algo le debes al Señor, sería bueno que en esta noche, en oración, le pidas a Dios que te indique en qué podemos comenzar a trabajar para la obra de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Oh, poderoso Rey. Gloria a su nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu poderosa palabra. Cierra sus ojos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito Dios. Gracias, Señor. Una vida con compromiso es una vida con una segura comunión con el Señor. Gloria a su nombre. Bendito Dios. Querido hermano, querida hermana, tal vez la carrera la has estado corriendo sin quitarte ese peso de encima que sabemos que son los problemas. Hoy podemos dejar esa mochila a los pies de Dios. Hoy podemos y hoy debemos dejar esa mochila a los pies de Dios. Porque el Señor dijo, vengan a mí y descansen todos aquellos que están trabajados y cargados, dice la palabra de Dios. ¿Por qué no lo dejas trabajar al Señor en tu vida? Entregale hoy esa carga. Yo no sé cuál es la tuya, yo sé cuál es la mía. Entregale esa carga, entregale esa preocupación, entregale ese cansancio que estás teniendo de la lucha con un problema que lo venís arrastrando desde hace buen tiempo. Y que te parece que ya no tiene solución. Claro que tiene solución. Si dice la palabra de Dios allí que el Señor te estará acompañando y va a estar corriendo contigo la carrera, el Señor estará corriendo contigo la carrera, sacarte y quitarte ese peso. El Señor quiere bendecirte a través del servicio a Él. Cuando el rey mandó a echar a David al foso de los leones, al otro día se asomó al
fuera de los temores. Y dice la palabra de Dios en el versículo siguiente, que David le dijo, porque tenían un aprecio entre los dos: oh Rey, sí, Señor, Él me ha librado y me librará siempre. Y así pasará con cada uno de nosotros, hermanos. No importa la situación que estés pasando. Y si estás pasando una situación difícil, tomá esta palabra y preguntarle al pastor, preguntarle a los hermanos de la iglesia, ¿en qué podés servirle? Porque es la manera de mantenerte en comunión con Dios, de luchar codo a codo con el Señor, este Dios todopoderoso que te quiere bendecir grandemente. Oh, poderoso Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Pero no solamente te vamos a decir gracias de palabra, porque la Escritura, iríamos contra la Escritura. La Escritura dice que con gratitud le debemos servir al Señor. No es una cuestión que lo digamos de palabra. Quiero que en esta hora repitan conmigo, iglesia, por favor, todos juntos y en voz alta. Señor Jesús, un poquito más fuerte. Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra poderosa. Te doy gracias por regalarnos un reino inconmovible. Pero como dice la Escritura, no quiero agradecerte solo de palabra, sino que como tú mandas, quiero servir en tu reino. Señor Jesús, esta noche muéstrame qué es lo que puedo hacer para tu obra, porque quiero ser bendecido, bendecida, en el nombre poderoso de Jesús. Señor Jesús, fortaléceme para poder mantener un ritmo en esta carrera y no abandonar. En el nombre de Jesús te damos gracias y te decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Yo no sé qué sería